Hola amigos, seguidores del canal. Me gustan mucho los relatos de brujería que son enviados y entonces decidí escribir y enviar lo que me pasó a mí. Ya les aviso que mi relato es bien pesado y para que entiendan bien mi drama lo detallé lo mejor posible. Mi nombre es Rodrigo, tengo 32 años y soy profesor de portugués en una escuela pública en el interior de Pernambuco. Esta historia que voy a contar es la más difícil que he tenido que narrar en toda mi vida, porque involucra culpa, miedo, arrepentimiento y sobre todo la comprensión de que a veces los caminos que elegimos para protegernos nos llevan a lugares aún más oscuros que aquellos de los que estábamos huyen vivo en Caruaru, una ciudad en el agreste pernambucano, conocida por las fiestas de San Juan, por los bordados, por las cerámicas coloridas y por ese calor que parece que va a derretir tu alma. Es una ciudad bonita, acogedora, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Y es justamente esa característica la que convertiría mi vida en un infierno. Trabajo en una escuela que es bien solicitada aquí en la ciudad hace 8 años. Es una institución tradicional, con esos corredores largos donde el ruido de las voces de los adolescentes hace eco de forma casi ensordecedora. Las paredes están pintadas de amarillo desteñido, hay manchas de humedad en las esquinas de las salas de clase y el ventilador que está en la sala de los profesores raramente funciona. Pero a pesar de todo eso, yo amaba mi trabajo. Amaba enseñar literatura, amaba ver los ojos de los alumnos brillar cuando comprendían una metáfora de Cecilia Meireles o cuando descubrían la profundidad de un poema de Cruz e Sousa. Soy un hombre común, sin grandes pretensiones. Tengo cabellos castaños que comienzan a encanecer en los laterales, ojos verdes y una cicatriz en la frente que me hice cuando tenía 5 años al caerme de un árbol. Nunca fui ese profesor del que todas las alumnas están enamoradas. Por lo menos no lo era hasta ese día en que todo cambió. Siempre mantuve una distancia profesional con mis alumnos. Siempre fui respetuoso. Siempre puse límites claros entre la vida personal y la vida profesional. Pero el destino, o tal vez la propia maldad del universo, tenía otros planes para mí. Antes de que Camila llegara, mi vida era relativamente simple y predecible. Me despertaba a las 6 de la mañana, tomaba un café negro fuerte que mi madre preparaba, agarraba mi Gol blanco del 2012 y manejaba hasta la escuela. Las clases comenzaban a las 7 de la mañana y yo siempre tenía 4 grupos de segundo y tercer año. Mis alumnos me respetaban, tenía buena relación con la mayoría de los profesores y los viernes por la noche iba a la casa de mi mejor amigo, Daniel, donde veíamos películas y bebíamos cerveza mientras discutíamos sobre la vida. Daniel era mi amigo desde la facultad. Él era arquitecto, soltero, y tenía ese tipo de personalidad que hacía que cualquiera se sintiera a gusto en su presencia. Era alto, moreno, con una sonrisa que conquistaba multitudes, pero a pesar de toda esa seguridad, era una de las personas más sensatas que yo conocía. Siempre que tenía algún problema, era a Daniel a quien acudía. Tenía también a mi otro gran amigo, Marcelo, que era psicólogo y trabajaba en un consultorio en el centro de Caruaru. Marcelo era más reservado que Daniel, pero tenía una capacidad increíble de escuchar y comprender los problemas de las personas. Él estaba casado, tenía 2 hijos pequeños, y a pesar de la vida atribulada, siempre encontraba tiempo para salir conmigo y Daniel. Estos 2 hombres serían mi puerto seguro cuando todo comenzara a derrumbarse. Pero volvamos al inicio de todo. Camila Ferreira da Silva entró en mi vida en el segundo semestre del 2022, cuando ella se matriculó en el grupo Threto A. Era un lunes de febrero, un día caluroso y húmedo, típico del agreste pernambucano.
Yo estaba escribiendo en el pizarrón sobre los trovadores medievales cuando la puerta de la sala se abrió y la coordinadora pedagógica, doña Miriam, entró acompañada por una chica que yo nunca había visto antes. Camila tenía 17 años, cabellos negros y lisos que bajaban hasta la cintura, ojos castaños oscuros y esa belleza que hace que las personas se volteen en la calle. Pero no era apenas su belleza física lo que llamaba la atención. Era algo más, era una presencia magnética, una forma de moverse que sugería una confianza que la mayoría de los adolescentes no poseen. Ella usaba el uniforme de la escuela, pero de una forma que parecía estar usando una ropa de alta costura en una pasarela de moda. Grupo, esta es Camila. Ella es transferencia de Sao Paulo y se va a unir a nosotros a partir de hoy, dijo doña Miriam con ese tono profesional que las coordinadoras usan. Camila sonrió al grupo y varios muchachos en la sala quedaron inmediatamente hipnotizados. Ella se sentó en un pupitre vacío en la tercera fila, justo al lado de la ventana, y continué mi clase como si nada hubiera pasado. Pero algo cambió en ese momento. Algo que yo no conseguía identificar claramente, pero que dejó una sensación extraña en mi pecho. En los primeros días, Camila era apenas una alumna más. Participaba de las clases, hacía los trabajos y parecía ser una estudiante dedicada. Sus textos estaban bien estructurados, sus análisis de literatura eran perspicaces para una adolescente y ella tenía una forma de cuestionar las cosas que demostraba inteligencia y curiosidad genuina. Pero entonces comenzaron las miradas. Al inicio eran discretas, una mirada aquí, otra allá. Nada que pudiera ser considerado fuera de lo normal en una sala de clase. Pero con el pasar de las semanas, esas miradas se volvieron más frecuentes, más intensas. Comencé a notar que Camila me observaba mientras yo explicaba el contenido. Sus ojos seguían mis movimientos por la sala. Cuando me volteaba para escribir en el pizarrón, yo sentía el peso de su mirada en mi espalda. Un día, aproximadamente 3 semanas después de su llegada, Camila pidió hablar conmigo después de la clase. Yo estaba guardando mis materiales cuando ella se acercó a mi mesa, con ese modo de andar confiado. Profesor Rodrigo, me gustaría conversar con usted sobre mi desempeño en las redacciones. Siento que puedo mejorar más, dijo ella, con una sonrisa que parecía cargar algo más allá de lo que las palabras expresaban. Claro, Camila. Tus textos están muy buenos, pero si sientes que puedes mejorar, podemos programar un horario de atención. Tengo disponibilidad el martes por la tarde, respondí, manteniendo un tono profesional y creando distancia. ¿Podría ser hoy? ¿Después de las clases?, preguntó ella, acercándose un poco más. Sentí algo extraño en ese momento, una sensación de incomodidad que no conseguía explicar completamente. Era como si algo en mí reconociera un peligro inminente, pero mi mente racional se rehusaba a aceptar. No, Camila, el martes es mejor. Voy a anotar en la agenda, dije yo, agarrando mi agenda y anotando el compromiso, creando una barrera formal entre nosotros. Ella salió de la sala, pero no antes de darme una sonrisa que, en retrospectiva, reconozco como cargada de intención. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a escalar. Camila comenzó a encontrar excusas para hablar conmigo. Llegaba temprano a la clase para sacar dudas. Se quedaba después de las clases para conversar sobre literatura. Comenzó a mandar mensajes por el WhatsApp de la escuela. Sí, yo tenía un grupo de WhatsApp para comunicaciones con los alumnos sobre trabajos y fechas de pruebas, con dudas que podrían ser fácilmente resueltas en la sala de clase. Pero lo peor era que ella comenzó a aparecer en lugares donde yo frecuentaba fuera de la escuela. Un viernes, yo estaba en un café en el centro de Caruaru, ese café antiguo llamado Café da Praça, donde yo acostumbraba ir para leer un libro,
y tomar un café tranquilo. Estaba leyendo Dom Casmurro de Machado de Assis cuando alguien se sentó frente a mí. Era Camila. ¡Qué coincidencia, profesor! Yo estaba aquí con mi madre y lo vi. ¿Puedo sentarme?, dijo ella ya jalando la silla. Mi corazón se aceleró. En ese momento yo debería haber percibido el patrón. Debería haber reconocido que aquello no era coincidencia, pero yo quería creer que lo era. Quería mantener la ilusión de que todo era normal. Claro, Camila. ¿Todo bien?, respondí cerrando mi libro. Todo. Yo solo quería aprovechar para conversar con usted sobre algunos libros. Usted siempre recomienda autores tan interesantes. ¿Cuál es su favorito?, preguntó ella, inclinándose cerca de mí, de forma que yo pudiera sentir el olor de su perfume. Pasé toda la conversación incómodo, respondiendo sus preguntas de forma breve y profesional. Cuando ella finalmente salió, diciendo que su madre la estaba llamando, yo sentí un alivio tan grande que casi lloré. Conté lo ocurrido a Daniel y Marcelo ese viernes. «Hermano, esto es preocupante», dijo Marcelo, con ese tono de psicólogo que él usaba cuando estaba analizando algo. «Ella está creando situaciones para estar cerca de ti. Está invadiendo tus espacios personales. Esto es comportamiento de obsesión. Pero ella es solo una alumna. Probablemente es apenas admiración», argumenté, queriendo creer en mi propia negación. «Rodrigo, esto no es admiración, esto es fijación», dijo Daniel más directo. «Necesitas establecer límites muy claros con esa chica. Ahora». Yo sabía que ellos tenían razón, pero no sabía cómo hacer eso sin parecer cruel o sin crear problemas innecesarios. Después de todo, ella era apenas una adolescente, ¿cierto? Tal vez fuera apenas un crush de alumna por profesor, algo que pasa con el tiempo. ¿Cómo estaba equivocado? Las cosas empeoraron cuando Camila comenzó a hablarme sobre su vida personal. En una de las atenciones que ella programaba regularmente, siempre con excusas diferentes, ella me contó que se había mudado de São Paulo porque sus padres estaban en proceso de separación, que ella se sentía sola en Caruaru, que no tenía amigos porque las chicas de aquí eran superficiales y aburridas, que yo era la única persona con quien ella conseguía conversar de verdad. Mi corazón, que es mi mayor defecto, comenzó a abrirse para ella. Yo la veía como una adolescente frágil y sola, necesitando orientación de un adulto responsable. No percibí, o no quise percibir, que ella me estaba manipulando, porque mirando hacia atrás, es exactamente eso lo que era: manipulación. Camila estaba construyendo una narrativa en la que yo era el único que la entendía, el único que se preocupaba, el único que veía más allá de su belleza. Y yo ingenuamente estaba alimentando esa narrativa al ser empático, al escuchar sus problemas, al intentar ayudarla. Un día, ella me pidió que leyera un texto que había escrito. Dijo que era una redacción para la clase, pero cuando comencé a leer, percibí que era una carta dirigida a mí, describiendo sentimientos que iban mucho más allá de la admiración de una alumna por un profesor. Ella escribía sobre cómo se sentía completa cuando estaba cerca de mí, cómo mi voz era la cosa más bonita que había escuchado, cómo ella fantaseaba sobre un futuro donde pudiéramos estar juntos, lejos de todas las limitaciones impuestas por la sociedad. Cómo ella sabía que yo también sentía algo por ella, pero que estaba teniendo miedo de admitir. Mi estómago se revolvió. En ese momento, finalmente, reconocí la gravedad de la situación, pero en vez de actuar de forma correcta e inmediata, cometí el mayor error de mi vida. Intenté conversar con Camila de forma gentil, explicando que había un malentendido, que mis sentimientos por ella eran apenas de un profesor preocupado con una alumna, que aquello que ella estaba sintiendo era apenas una confusión típica de la adolescencia que pasaría con el tiempo. Pero en vez de aceptar mi explicación, Camila interpretó mi rechazo como un desafío.
como si yo estuviera probándola, como si aquello fuera parte de un juego donde, eventualmente, yo cedería. «Usted tiene miedo», dijo ella con los ojos brillando de una forma que me asustó. «Pero está bien, yo voy a esperar el tiempo que sea necesario». Esa noche no conseguí dormir. En los días siguientes conversé con Marcelo y Daniel sobre todo. Ellos fueron unánimes en su recomendación. Yo debería contar a la dirección de la escuela sobre el comportamiento de Camila. «Rodrigo, esto es serio», dijo Marcelo en su consultorio, donde yo había programado una sesión extraordinaria. «Esta chica está desarrollando una obsesión por ti. Es transferencia emocional, fijación. Ella probablemente está buscando en ti la figura de un hombre que la proteja, que la comprenda, porque su padre está ausente en este momento crítico de su vida. Pero eso no cambia el hecho de que su comportamiento es inadecuado y potencialmente peligroso». «¿Peligroso? Ella es solo una alumna», protesté. «Exactamente. Y tú eres un adulto en posición de autoridad. Si esto se filtra, y créeme, estas cosas siempre se filtran, tú puedes ser acusado de haber alentado ese comportamiento. Aunque no hayas hecho nada inapropiado, la percepción es lo que importa», explicó Marcelo. Daniel fue aún más directo. «Hermano, necesitas conversar con la dirección hoy mismo, y necesitas documentar todo, los mensajes, los encuentros, todo. Porque si esta chica decide voltear el juego y decir que tú hiciste algo inapropiado, tu carrera está acabada». Yo sabía que ellos tenían razón, pero había algo que me impedía actuar. Tal vez fuera culpa por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto. Tal vez fuera miedo de cómo esto afectaría a Camila, que a pesar de todo, era apenas una adolescente confundida. Tal vez fuera orgullo. La idea de tener que admitir a la dirección que había perdido el control de la situación. Pero había también mi madre. Mi madre, doña Antonia, es una mujer de 65 años, viuda desde que yo tenía 22. Mi padre falleció de un infarto y desde entonces mi madre se dedicó exclusivamente a ser mi soporte emocional. Ella es profesora jubilada, una mujer sabia y compasiva, que me crió a mí y a mi hermano mayor, Lucas, con mucho amor y dedicación. Cuando le conté sobre Camila, su reacción fue de preocupación genuina. «Hijo mío, esto es muy serio», dijo ella sentada en nuestra sala de estar, en nuestra casa en el barrio de San José. «Necesitas ser muy cuidadoso. Una acusación falsa puede destruir tu vida, pero también necesitas ser compasivo. Esa chica está claramente sufriendo». «¿Cómo puedo ser compasivo y protegerme a mí mismo al mismo tiempo, mamá?», pregunté frustrado. «Siendo honesto, siendo claro, siendo profesional», respondió ella, agarrando mi mano. «Pero necesitas hacer esto oficialmente, a través de la escuela, no solo. No puedes lidiar con esto solo». Mi hermano Lucas también fue importante en ese proceso. Lucas es 5 años mayor que yo. Es ingeniero, casado con Fernanda y tiene 3 hijos. Él es el tipo de persona que siempre supo exactamente qué hacer en cualquier situación. Cuando le conté sobre Camila, su reacción fue casi de rabia. «¡Qué chica atrevida! Deberías haber puesto límites desde el inicio», dijo él en un tono que era más de protección que de crítica. «Yo estaba intentando ser empático», respondí. «La empatía es buena, pero también necesitas autopreservación, hermano. Esta chica te está manipulando y los manipuladores son peligrosos», dijo Lucas, con esa seguridad que siempre lo caracterizó. Los 3, Marcelo, Daniel y mi familia, concordaban en que yo debería contar a la dirección. Y yo sabía que tenían razón. Pero todavía había una parte de mí que resistía, que quería encontrar una solución sin involucrar a la escuela, sin crear drama. ¡Qué ilusión ingenua! Decidí que hablaría con doña Miriam, la coordinadora pedagógica, el lunes siguiente.
Preparé todo lo que diría, anoté las fechas de los encuentros, los mensajes que había recibido, todo documentado. Pero el domingo por la noche recibí un mensaje de Camila. No era un mensaje en el WhatsApp de la escuela. Era en mi WhatsApp personal, el número que ella había conseguido de alguna forma. Profesor, necesito conversar con usted. Es urgente. Estoy pasando por un momento muy difícil. Mi padre quiere llevarme de vuelta a Sao Paulo y yo no quiero ir. Usted es la única razón por la cual quiero quedarme en Caruaru. Por favor, respóndame. Mi corazón se aceleró. Ese mensaje era al mismo tiempo un llamado desesperado y una manipulación clara. Ella sabía que yo no conseguiría ignorar un pedido de ayuda de una alumna en dificultad. Respondí: Camila, podemos conversar en la escuela. Durante la atención del martes, vas a estar bien. Su respuesta vino segundos después. No, necesita ser hoy. Necesita ser personalmente. Usted es la única persona que puede ayudarme. En ese momento, debería haber sido firme. Debería haber dicho no. Debería haber esperado hasta el lunes para contar todo a doña Miriam. Pero no hice nada de eso. Acordé encontrarme con ella en un lugar público, el Parque da Jaqueira, un parque bonito en el centro de Caruaru, para conversar. Le dije a Daniel dónde iba, para que él supiera dónde encontrarme si algo salía mal. Cuando llegué al parque, Camila estaba sentada en un banco al lado de una fuente. Ella usaba un vestido blanco que parecía haber sido elegido específicamente para parecer inocente y vulnerable. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. «Gracias por venir», dijo ella cuando me acerqué. Me senté a su lado manteniendo una distancia apropiada. «Camila, dijiste que es urgente. ¿Qué pasó?», pregunté. «Mi padre quiere llevarme de vuelta a Sao Paulo. Él dice que esta escuela no es lo suficientemente buena, que Caruaru es una ciudad pequeña, que yo debería estar en un lugar más grande. Pero yo no quiero ir. Yo quiero quedarme aquí», dijo ella con lágrimas corriendo por el rostro. «Entiendo que esto es difícil, pero necesitas conversar con tus padres sobre esto. Esta es una decisión familiar, no es algo que yo pueda resolver», respondí, intentando ser compasivo pero firme. «Usted puede», dijo ella, volteándose para encararme. «Si usted dice que soy una alumna excelente, que tengo un futuro prometedor aquí, mi padre puede cambiar de idea». «Camila, yo puedo escribir una carta de recomendación para cualquier escuela, en cualquier lugar, pero la decisión sobre dónde vas a estudiar es de tus padres, no mía. No es solo sobre la escuela», dijo ella, y su voz cambió. Se volvió más madura, más peligrosa. «Es sobre usted. Yo quiero quedarme cerca de usted. Yo quiero que usted me elija». En ese momento sentí un frío en la espina. «Camila, ya conversamos sobre esto. Aquello que estás sintiendo no es real. Es una confusión típica de adolescencia. Vas a pasar por esto y vas a conocer muchachos de tu edad. Te vas a enamorar de personas apropiadas. Y todo esto que estás sintiendo ahora va a parecer insignificante». «No es insignificante», gritó ella levantándose. «Mis sentimientos son reales. Usted es el único que me entiende, el único que me ve como una persona, no como un objeto». Personas en el parque comenzaron a mirarnos. Yo estaba en una situación imposible. «Camila, siéntate. Vamos a conversar calmadamente», dije yo, intentando bajar el tono. Ella se sentó, pero sus ojos brillaban de una forma que me asustó. Había algo ahí que yo no conseguía identificar completamente, pero que me dejaba profundamente incómodo. «Usted va a ver», dijo ella, en una voz baja y peligrosa. «Usted va a ver que tengo razón. Usted va a ver que estamos hechos el uno para el otro». «Camila, esto no va a pasar. Nunca. Necesitas aceptar esto y seguir adelante con tu vida», dije yo, con una firmeza que yo no sentía. Ella me encaró por un largo momento y entonces sonrió.
Pero no era una sonrisa alegre, era una sonrisa que parecía contener una amenaza. «Está bien», dijo ella, «voy a dejarte en paz, por ahora». Ese «por ahora» resonó en mis oídos como un aviso de tormenta. Cuando volví a casa llamé a Daniel y le conté todo. Su reacción fue de furia. «¿Fuiste a encontrarte con ella? ¿Solo? ¿En un lugar público? Rodrigo, acabas de crear la situación perfecta para que ella te acuse de cualquier cosa. Si ella dice que hiciste algo inapropiado, ¿quién va a creerte? Estabas solo con una alumna adolescente en un parque». Él tenía razón, y yo lo sabía. Mi pánico comenzó a aumentar. «¿Qué hago ahora?», pregunté desesperado. «Vas a la escuela mañana por la mañana y le cuentas todo a doña Miriam. Todo. Los encuentros, los mensajes, el comportamiento obsesivo, todo. Y lo haces antes de que ella cuente su versión de la historia», dijo Daniel. «Pasé la noche en vela, ensayando lo que diría a doña Miriam. El lunes por la mañana llegué a la escuela más temprano de lo normal. Doña Miriam llegaba siempre a las 7:30 y yo quería hablar con ella antes de que las clases comenzaran. La encontré en su oficina, bebiendo café y mirando algunos documentos. «Doña Miriam, necesito hablar con usted sobre algo importante», dije yo, cerrando la puerta. Ella me miró con esa expresión que las coordinadoras pedagógicas desarrollan después de años de lidiar con problemas escolares, una mezcla de interés y cansancio. «Claro, Rodrigo, siéntate. ¿Qué pasó?». Conté todo. Desde el día en que Camila llegó hasta el encuentro en el parque. Mostré los mensajes, las fechas, todo documentado. Doña Miriam me escuchó con atención, y conforme yo hablaba, su rostro se iba poniendo cada vez más preocupado. «Esto es muy serio, Rodrigo», dijo ella cuando terminé. «Hiciste bien en venir a contar. Voy a conversar con la madre de Camila y con el director. Vamos a necesitar documentar todo esto oficialmente». «¿Qué significa esto para mí?», pregunté con miedo de la respuesta. «Por ahora, nada. No hiciste nada malo. Al contrario, estás actuando correctamente al reportar el comportamiento inadecuado de la alumna. Pero necesitas ser muy cuidadoso a partir de ahora, sin atenciones individuales con Camila. Si ella necesita orientación, siempre con la puerta abierta y con alguien más presente. Mensajes apenas a través de los canales oficiales de la escuela. ¿Entendido?». «Entendido», respondí, sintiéndome simultáneamente aliviado y todavía ansioso. Pero aquello que yo no sabía era que Camila había anticipado mi movimiento. Ese martes, cuando llegué a la sala de profesores, encontré una avalancha de mensajes en el WhatsApp, mensajes de personas que yo no conocía, de números aleatorios, todos diciendo cosas terribles sobre mí. «Pedófilo, deberías estar en la cárcel. Abusador, todos saben lo que haces con tus alumnas. Miserable, mereces morir». Mi corazón comenzó a latir acelerado. Llamé a Daniel inmediatamente. «Hermano, mira lo que está pasando», dije yo leyendo los mensajes en voz alta. «Espera ahí, déjame verificar las redes sociales», dijo Daniel. Algunos minutos después volvió al teléfono y su voz estaba tensa. «Rodrigo, estás en Trending Topic en el Twitter de Caruaru. Alguien publicó que eres un profesor que acosa a alumnas. No menciona a Camila nominalmente, pero está claro que es sobre ti». Mi mundo se derrumbó. Llamé a Marcelo, quien me aconsejó no responder nada en las redes sociales, no interactuar con las acusaciones. Llamé a mi madre, que comenzó a llorar. Llamé al director de la escuela, quien me pidió ir inmediatamente para allá. Cuando llegué a la escuela, encontré una situación caótica. Había padres esperando para hablar con el director. Había profesores susurrando en los corredores. Había alumnos señalándome cuando yo pasaba. «El director, señor, Carlos Alberto, un hombre de 60 años que siempre había sido justo conmigo, me llamó a su oficina». «Rodrigo, ¿sabes lo que está pasando?», preguntó él, con una expresión que no conseguí leer completamente. «Sí,
Camila Ferreira está esparciendo mentiras sobre mí en las redes sociales, respondí. No es exactamente así, dijo él, pasándome una hoja de papel. Camila vino aquí esta mañana con su madre e hizo una denuncia formal. Ella dice que la acosaste, que intentaste besarla en el parque, que le dijiste cosas inapropiadas. Todo mi cuerpo se congeló. Eso es una mentira completa. Nunca toqué a Camila. Nunca hice nada inapropiado. Ella es la que ha estado acosándome, no al contrario. Yo reporté su comportamiento a doña Miriam ayer, dije yo con la voz temblando. Lo sé, doña Miriam me contó sobre tu denuncia, pero ahora tenemos una contradenuncia. Vamos a necesitar hacer una investigación formal. Mientras tanto, estás apartado de tus funciones como profesor hasta que todo sea esclarecido. Esas palabras fueron como un golpe físico. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto?, pregunté. No sé, pueden ser semanas, pueden ser meses. Depende de la investigación, de cómo los padres de los alumnos reaccionen. Y sí, también depende de si la policía decide involucrarse, respondió él. Dejé la escuela en un estado de shock. Llamé a Daniel y Marcelo y les pedí encontrarse conmigo en casa. Cuando llegaron, encontraron una casa en caos. Yo había revuelto todo, buscando los mensajes, las evidencias de que Camila era la agresora, no yo. Hermano, necesitas un abogado, dijo Daniel, con una seriedad que yo nunca había visto en él antes. ¿Un abogado? Pero yo no hice nada malo, protesté. Exactamente, por eso necesitas un abogado, para proteger tus derechos. Porque en este momento es tu palabra contra la de ella. Y ella es una adolescente. Tú eres un adulto en posición de autoridad. Estás en desventaja, explicó Marcelo. Contraté un abogado al día siguiente. Su nombre era Dr. Fernando Rocha, un hombre de 50 años que había trabajado con casos similares antes. Lo que tienes es una situación complicada, dijo él, después de que le conté toda la historia. Pero no es desesperante. Tienes documentación. Tienes testigos que pueden corroborar tu versión de los hechos. Tienes el comportamiento patrón de una adolescente con fijación obsesiva. Lo que no tienes es nada que te incrimine. Entonces, vamos a trabajar con eso. Pero la realidad era que, aunque teniendo razón, mi vida se estaba desmoronando. En los días siguientes, la situación empeoró exponencialmente. La historia se esparció por toda Caruaru como un incendio descontrolado. Lo que comenzó como un trending topic en Twitter evolucionó a conversaciones en grupos de WhatsApp de madres, a rumores en panaderías y mercados, a esa forma insidiosa de destrucción que solo una ciudad pequeña consigue ejecutar con perfección. Recibí una llamada de mi hermano Lucas un martes por la noche. Rodrigo, necesitas salir de Caruaru, dijo él, directo al punto, sin siquiera saludar. ¿Qué? No puedo simplemente salir. Tengo mi casa aquí, mi madre aquí, mi trabajo. Tu trabajo está destruido. Tu reputación está destruida. Y en breve puedes estar en peligro físico, interrumpió Lucas. ¿Sabes cómo funciona la mentalidad de ciudad pequeña? Hay gente que ya está hablando de justicia con las propias manos. Hay padre de alumna queriendo golpearte. Esto va a escalar. Él tenía razón, y yo lo sabía. Mi madre, cuando supo que Lucas había sugerido que yo saliera de Caruaru, entró en una depresión profunda. Ella se culpaba por haber criado un hijo que se había metido en una situación así. Marcelo, como psicólogo, reconoció las señales de depresión en mi madre y le aconsejó buscar ayuda profesional. Fue en ese punto que cometí el error que sellaría mi destino. Desesperado, buscando una forma de resolver la situación, de hacer que Camila confesara la verdad, de restaurar mi reputación, cometí el acto que transformaría todo en algo mucho más sombrío. Busqué a una curandera.
Sí, leíste correctamente. En mi desesperación, en mi estado mental deteriorado, busqué a una mujer que supuestamente tenía poderes sobrenaturales. Su nombre era Doña Zuleide y vivía en una casa en el barrio periférico de Caruaru, rodeada de botellas con hierbas, velas de todos los colores y ese olor inconfundible de incienso y cosas que no conseguía identificar. Marcelo, cuando supo de esto, quedó genuinamente preocupado. Rodrigo, estás teniendo un episodio. Estás en desesperación y estás buscando soluciones irracionales, dijo él en su consultorio, donde yo había ido a confesar mi plan. Yo solo quiero que ella confiese la verdad, que ella diga que mintió. Es eso todo lo que necesito, respondí, con una voz que no parecía mía. ¿Y crees que una curandera va a hacer eso? Rodrigo, necesitas ayuda profesional. Estás deprimido, ansioso, y ahora estás teniendo pensamientos mágicos. Esto no es saludable. Pero yo no escuché a Marcelo. Yo estaba muy lejos ya, en un lugar donde la razón no conseguía alcanzarme. Fui hasta la casa de doña Zuleide un jueves por la noche. Ella era una mujer de 70 y tantos años, con cabellos blancos amarrados en un moño, ojos que parecían ver a través de ti, y ese modo de hablar que sugería conocimiento de cosas que no deberían ser conocidas. «¿Quieres que ella sufra?», dijo doña Zuleide, no como una pregunta, sino como una constatación. Tan pronto entré en su casa. «Yo quiero que ella confiese la verdad», corregí, pero mi voz traicionó mi intención verdadera. «Es lo mismo», respondió ella, con una sonrisa que me hizo estremecer. Ella me ofreció un trabajo, un ritual, algo que costaría 300 reales y que, según ella, haría que Camila pagara por lo que había hecho. Ella habló sobre energías, sobre maldiciones, sobre la forma en que el universo se equilibra cuando alguien comete una injusticia. Parte de mí sabía que era todo tontería, que la magia no era real, que las curanderas eran apenas mujeres que explotaban la desesperación de las personas. Pero otra parte de mí, la parte que había sido destruida por la situación, que había perdido su carrera, su reputación, su paz mental, quería creer. Quería creer que había algo que pudiera ser hecho, que el universo pudiera ser manipulado a mi favor. Pagué los 300 reales. Doña Zuleide hizo su ritual, quemó velas negras, susurró palabras en una lengua que yo no reconocía, pidió un objeto que perteneciera a Camila. Yo había traído un cabello que había encontrado en una hoja de papel que ella había dejado en mi mesa meses atrás, guardado en un sobre. Cuando salí de su casa me sentía simultáneamente aliviado y profundamente avergonzado. ¿Qué había hecho? Había pagado por una maldición. Yo, un profesor de portugués, un hombre educado, había caído tan bajo al punto de creer en magia negra. Pero lo peor todavía estaba por venir. 3 días después del ritual, Camila desapareció. No desapareció en el sentido de huir de casa, desapareció en el sentido de que simplemente dejó de existir como la conocíamos. Ella comenzó a tener comportamientos cada vez más erráticos. Sus padres la llevaron al hospital porque estaba teniendo alucinaciones, diciendo que veía sombras, que escuchaba voces. Los médicos diagnosticaron un episodio psicótico agudo, posiblemente relacionado con estrés o con una condición mental subyacente que había sido desencadenada por los eventos recientes. Camila fue internada en una clínica psiquiátrica en Recife. Cuando supe de esto sentí una mezcla de alivio y horror. El alivio era obvio. La amenaza había sido removida. Ella no podría más perjudicarme. Mi reputación comenzaría a recuperarse, especialmente cuando las personas supieran que ella había tenido un colapso mental. Pero el horror era profundo y perturbador.
Yo había hecho un ritual de magia negra contra una adolescente. Y ahora ella estaba internada en una clínica psiquiátrica, teniendo alucinaciones y episodios psicóticos. ¿Coincidencia? Probablemente. Pero yo no conseguía librarme de la sensación de que había causado aquello, de que mis acciones, mi desesperación, mi búsqueda de una curandera, mi ritual de maldición, habían de alguna forma contribuido al colapso mental de Camila. Llamé a Marcelo en pánico. Ella está internada. Ella está teniendo alucinaciones. Marcelo, yo hice un ritual. Yo le pagué a una curandera para hacer una maldición contra ella. Confesé, mi voz quebrándose. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Rodrigo, necesitas venir aquí. Ahora, estás teniendo una crisis, dijo Marcelo finalmente. Fui al consultorio de Marcelo, donde él me hizo sentar y me ofreció un calmante. No causaste el colapso mental de Camila, dijo él, con esa voz de psicólogo que él usaba cuando estaba intentando traerme de vuelta a la realidad. No tienes poderes mágicos. Nadie los tiene. Lo que pasó con Camila es resultado de su propia patología mental, probablemente exacerbada por el estrés de la situación que ella misma creó. No eres responsable de esto. Pero ¿y si lo soy?, pregunté, mi cuerpo temblando. No lo eres, pero estás en un estado mental muy frágil. Necesitas ayuda profesional. Necesitas medicación. Necesitas terapia, respondió Marcelo. Comencé a hacer terapia con Marcelo regularmente. Él me prescribió antidepresivos y ansiolíticos. Lentamente, a lo largo de semanas, mi estado mental comenzó a mejorar. Pero había un problema. La investigación de la escuela, que había sido suspendida cuando Camila fue internada, fue retomada cuando ella recibió el alta 3 meses después. Los investigadores entrevistaron a Camila en la clínica psiquiátrica y ella, en su estado mental frágil, confesó todo. Confesó que había mentido, que había manipulado la situación, que había hecho todo porque estaba obsesionada conmigo y no conseguía aceptar mi rechazo. Mi reputación fue restaurada, oficialmente. Pero la verdad es que una ciudad pequeña nunca olvida. Las personas que creyeron en Camila continuaron creyendo. Los padres que retiraron a sus hijos de mis clases nunca los devolvieron. Los colegas que me evitaban continuaron evitándome. Volví a dar clases, pero ya no era lo mismo. Había una tensión constante en la sala. Los alumnos me miraban con desconfianza. Los padres me miraban con sospecha. Pedí renuncia 6 meses después. No conseguía más estar en Caruaru. No conseguía más mirar esa escuela, ese parque, ese café donde Camila se había sentado a mi lado. Todo me recordaba lo que había pasado, lo que yo había hecho. Me mudé a Recife, donde conseguí un empleo en una escuela particular. Mi madre vino conmigo. Lucas y su familia me visitan regularmente. Marcelo continúa siendo mi psicólogo, ahora haciendo sesiones por videollamada. Daniel se mudó a São Paulo por razones profesionales, pero continuamos en contacto constante. Pero esta historia no termina aquí, porque hace 6 meses recibí una carta de Camila. Ella había recibido el alta de la clínica psiquiátrica hace 1 año y estaba en acompañamiento ambulatorio. La carta era larga, detallada y perturbadora. Ella escribía sobre cómo había comprendido durante su tiempo internada que sus sentimientos por mí eran patológicos, que ella había sufrido de un trastorno obsesivo-compulsivo que se manifestó como fijación en mí, que pedía disculpas sinceras por lo que había hecho, pero había algo más en la carta, algo que me hizo congelar. Ella escribía sobre cómo, durante sus episodios psicóticos, había visto sombras a su alrededor, sombras que susurraban mi nombre, que la perseguían, que la atormentaban. Ella escribía: «Yo sé que usted hizo algo, yo lo siento. Aunque usted diga que no hizo nada, yo siento que lo hizo.
porque esas sombras vinieron después de que usted me rechazó, y ellas no se fueron aunque salí de la clínica. Ellas todavía están aquí, todas las noches, y ellas susurran que usted las mandó. Mi corazón se aceleró cuando leí esas palabras, porque la verdad es que yo había hecho algo. Yo había pagado por una maldición, y ahora, años después, la persona contra quien había hecho la maldición me estaba diciendo que sentía la presencia de esa maldición. ¿Coincidencia? ¿O había realmente algo de sobrenatural en todo aquello? Mostré la carta a Marcelo, y él me dijo que era apenas la mente de Camila creando narrativas para explicar sus episodios psicóticos, que no había nada sobrenatural involucrado. Pero yo no conseguía librarme de la duda, y es esa duda la que me atormenta todos los días. Porque la verdad es que, en mi desesperación, en mi estado mental deteriorado, yo había abierto una puerta para algo que no debería haber sido abierto. Y ahora, aunque Camila esté mejorando, aunque mi vida se haya estabilizado, yo continúo sintiendo el peso de esa maldición, no sobre Camila, sobre mí.